Siempre cuando me refiero a todas, y aún cuando estén integrados varones, siempre me refiero a todas porque debemos partir de personas. Así que buenos días a todas las personas que nos encontramos en este espacio y que me llena de orgullo y me siento muy honrada de participar en este foro y sobre todo también de compartir con ustedes estas reflexiones y de compartir este presidium con estas grandes personalidades como son mis compañeras, las compañeras consejeras, la diputada del Poder Legislativo y desde luego con esta gran señora como es Patricia Mercado, que ha sido muy motivante, muy emocionante escucharla. Dicho esto, me voy a permitir hablar sobre la paridad de género y el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca. Primero hablaré un poco sobre conceptos importantes relacionados con los derechos de las mujeres. Segundo, resumiré algunos puntos de las leyes que existen en esta materia. Después me enfocaré en el tema de mi plática, las disposiciones contenidas en el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, que como resultado de la reforma realizada el 17 de agosto del 2012, incluye por primera vez en la historia de nuestro Estado normas relacionadas con la paridad y equidad de género en el ámbito electoral relativa al sistema de partidos políticos. Hay tres conceptos o principios fundamentales que tenemos que destacar cuando hablamos del tema de derechos de las mujeres: la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación. Todas y todos merecemos un respeto pleno hacia nuestra dignidad. Es justo la falta de un trato digno que conduce hacia las diversas formas de discriminación que causan que la desigualdad de género siga siendo un grave problema en Oaxaca, igual que a nivel nacional. Lo preocupante es que la falta de respeto a la dignidad de las mujeres y la discriminación muchas veces se manifiesta en violencia, un grave problema social que además se fundamenta en concepciones de género y estereotipos que no se han logrado combatir. Es así que también tenemos que mencionar el concepto de género. Cuando hablamos del género nos referimos al conjunto de atributos simbólicos, sociales, económicos, jurídicos, políticos y culturales asignados a las personas de acuerdo a su sexo. Por lo tanto, se considera que el género es la construcción social de la diferencia sexual. Esta construcción social que resulta en roles estereotipados que se siguen asignando a las mujeres y a los hombres, que no permitan que exista una igualdad real de oportunidades para la mujer en casi todos los ámbitos, incluyendo el político. Aún la percepción de las mujeres se basa en perjuicios que trae la discriminación, que no permite un trato digno basado en la igualdad. Es así que las y los jueces nos hemos comprometido a nivel nacional buscar guiar nuestra función incorporando la perspectiva de género, que es el último concepto que quiero mencionar. La perspectiva de género es una herramienta teórica metodológica que permite un enfoque comprensivo de la desigualdad entre hombres y mujeres. Supone una toma de posición política frente a la desigualdad de género, permitiendo analizar las profundas y complejas causas que la generan y reproducen. Tanta es la urgencia para combatir la desigualdad y la discriminación que a nivel internacional se ha fijado la equidad de género como un objetivo de desarrollo del milenio. Estos objetivos
fijados en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Engloban compromisos realizados por los gobiernos para lograr avances para el año 2015 en diversos ámbitos que son necesarios para un desarrollo humano verdadero. El objetivo de desarrollo del milenio 3 es promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer. Sobre este tema, la ONU nota lo siguiente. 1. En todas las regiones en vías de desarrollo, salvo en los países de la ex Unión Soviética, hay más hombres que mujeres en empleos remunerados. Es decir, aunque las mujeres trabajan y trabajan mucho, en muchas ocasiones no reciben un salario por ello. 2. A las mujeres se les suele relegar a las formas de empleo más vulnerables, que son los que carecen, por ejemplo, de seguridad social o de jubilación. 3. Eso precisamente se relaciona con el hecho de que una gran cantidad de mujeres trabajan en empleos informales, con la consiguiente falta de prestaciones y seguridad laboral. 4. Los puestos en los niveles más altos siguen obteniéndolo los hombres y la diferencia es abrumadora entre el número de hombres y mujeres que los ocupan. 5. Las mujeres están accediendo lentamente al poder político, pero por lo general gracias a cuotas y otras medidas especiales. Este último punto tiene relación con lo que explicaré al final de esta plática. Ahora bien, después de haber hablado de los principios de dignidad humana, igualdad y no discriminación, así como los conceptos de género, hablaré sobre algunas de las leyes que existen relacionadas con los derechos de las mujeres. Primero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ley suprema nacional, es un documento vivo y cambiante, pues desde su promulgación en 1917 ha sido sujeta a un sinnúmero de reformas, todas realizadas en momentos distintos de la historia nacional e internacional. Estas reformas han servido para actualizar sus provisiones y permitir que enfrente de forma adecuada los anhelos, deseos y necesidades de la sociedad. Así es que el artículo 4, por ejemplo, ha sido reformado 3 veces. La primera reforma se realizó durante el mandato del presidente Luis Echeverría Álvarez en el año 1974. Resultó en la declaración que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Es decir, desde hace casi 40 años en México existe lo que se conoce como la igualdad formal o legal. Sin embargo, lo que no se ha alcanzado es una igualdad real o sustantiva. Lo anterior se basa principalmente en la persistencia de la discriminación, es decir, no fue suficiente reconocer la igualdad formal o legal entre el hombre y la mujer, pues se reconoció que sin combatir todas las formas de discriminación, lo anterior no se traduciría en la igualdad de hecho. Por esta razón fue que en el año 2001 se reformó el artículo 1 de la Constitución Federal para decir lo siguiente: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra cosa que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertad de las personas. Asimismo, en el año 2003 entró en vigor la ley reglamentaria a este artículo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, con sede en el Distrito Federal. Es muy importante mencionar al CONAPRED porque sus objetivos incluyen difusión y educación sobre la igualdad y la no discriminación, así como la recepción de quejas contra individuos o funcionarios públicos que cometen actos de discriminación.
Hay también diversos tratados internacionales que versan sobre el tema de la igualdad y la no discriminación, y para el asunto que hoy nos toca analizar, es de particular importancia la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, conocido como la CEDAW. La CEDAW incluye muchas protecciones muy importantes que tienen que hacer cumplir las autoridades mexicanas bajo los términos del artículo 1 y 133 de la Constitución Federal. El artículo 1 de la CEDAW presenta una definición de la discriminación contra la mujer que quiero citar. Artículo 1. A los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce, ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil, en cualquier otra esfera. Por haber firmado la Convención, el gobierno mexicano está obligado a hacer cumplir con sus términos, que incluyen la toma de acciones para eliminar la discriminación en la educación, el empleo, el acceso a servicios de salud, en acceso a apoyos en el campo y en asuntos matrimoniales y familiares, para nombrar algunas. También quiero mencionar otro tratado internacional que es muy importante y que es parte de las leyes que nos rigen por ser parte de la Organización de Estados Americanos, una organización regional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violación contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará. El artículo 1 de esta convención incluye una definición de lo que es la violencia contra la mujer, que me permito leer. Artículo 1. Para los efectos de esta convención, debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. La Convención Belém do Pará también incluye obligaciones que ha contraído el Estado mexicano específicamente para erradicar la violencia contra la mujer en todos los ámbitos, incluyendo el respeto al derecho de una vida libre de todas formas de violencia. Asimismo, antes de terminar de referirme sobre el marco jurídico que existe en torno a los derechos de las mujeres, quiero mencionar que las leyes oaxaqueñas incorporan el tema en la Constitución y en varias leyes secundarias. El artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por ejemplo, dice: todo hombre y mujer serán sujetos de iguales derechos y obligaciones ante la ley. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia de género, tanto en el ámbito público como en el privado. Además, existen varias leyes sobre el tema que implican obligaciones para diversas dependencias. Quiero mencionar dos leyes recientes que fueron aprobadas por el Congreso del Estado en el año 2009. La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Oaxaca y la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia de género. Bajo ambas leyes, diversas dependencias tenemos que tomar acciones para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres y el derecho a una vida libre de violencia de género, como es el Poder Judicial del Estado, la Procuraduría del Estado, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Asuntos Indígenas, por nombrar solo algunas, y desde luego el Instituto de la Mujer Oaxaqueña. En este contexto, que después de haber hablado de algunos conceptos y principios claves y algunas de las leyes que existen sobre el tema de los derechos de las mujeres, quiero ahora platicar sobre las recientes reformas del Código Electoral de Oaxaca en el ámbito de equidad de género. El párrafo 7 del artículo 153 del CIPEO explica que de la totalidad de solicitudes de registro de las candidaturas a diputados por ambos principios, representación proporcional y mayoría relativa,
que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana deberán integrarse con al menos el 40% de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género, procurando llegar a la paridad de género. Además, el párrafo 8 del mismo artículo dice que en el caso de los municipios que se rigen por partidos políticos, se procurará integrar planillas con al menos el 40% de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género. En este mismo sentido, ya existe jurisprudencia y criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que demuestra el apoyo total hacia el cumplimiento de las provisiones relacionadas con la equidad de género en el Código Federal Electoral, que también busca, a través de las cuotas, darles la oportunidad que históricamente no hemos tenido las mujeres para tener una participación amplia en el ámbito político. Recordaremos, por ejemplo, que el año pasado en las elecciones federales, el referido tribunal hizo cumplir con el mandato legal en este sentido, a obligar a los partidos a presentar por lo menos el 40% de candidaturas femeninas, lo que resultó en una composición históricamente balanceada, con 184 mujeres en la Cámara de Diputados, el 36.8% del total, y 43 senadoras, el 34%. Quiero mencionar que estas medidas son importantes por diversas razones. Primero, en Oaxaca esperemos que los resultados sean por lo menos igual que favorables que al nivel federal y que tengamos una mayor participación de mujeres en el Congreso. Asimismo, el Código también busca que los miembros de los cabildos de los municipios por partidos políticos también haya equidad o de preferencia paridad de género, es decir, el 50%. Esto sería un gran logro, dado que a nivel nacional es muy poca la participación de las mujeres en los gobiernos municipales. También son importantes porque nos obliga a reeducarnos sobre los papeles que se piensan que debemos desempeñar las mujeres en las escuelas, en nuestras casas y en foros públicos como este. Tenemos que reconocer que las mujeres contribuimos al bienestar y cuidado de nuestras familias, al cumplimiento de las obligaciones comunitarias en las comunidades que se rigen por sistemas normativos indígenas y al desarrollo de la sociedad en todos los ámbitos culturales, artísticos y educativos. Por ende, tenemos que combatir la violencia, la discriminación y los estereotipos que se usan con tanta frecuencia para justificar estos graves problemas sociales. Es así que las y los jueces tenemos una gran tarea, que es hacer cumplir con el artículo 1 de la Constitución Federal, que al ser reformada nuevamente en el año 2011, dice lo siguiente: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es decir, bajo el artículo 1 de la Constitución, como autoridades judiciales, en los tribunales tenemos que velar porque en nuestras resoluciones siempre se vigile el respeto y la protección hacia los derechos de las mujeres, específicamente en el ámbito electoral en Oaxaca. Este año veremos, estoy segura, la buena voluntad de todos los partidos políticos en hacer cumplir con las cuotas de género, que esperemos sean medidas temporales de acción positiva que en un futuro cercano no sean necesarias. Asimismo, aprovecho para mencionar
varias sugerencias que estimo podrán ayudar para que lo que llamamos la transversalización de la igualdad de género sea una realidad en Oaxaca. La necesidad de que todas las dependencias asignen un presupuesto para sensibilizar y actualizar a sus servidoras y servidores públicos sobre el tema, y también para capacitar a un grupo de ellos para tener capacidades específicas y una especialidad en la materia de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, la capacitación y la sensibilización de la sociedad en general sobre el tema a través de una amplia gama de proyectos educativos y de difusión en todas las lenguas habladas en el Estado, y finalmente, algo que nos toca directamente a las y los juzgadores, velar por el cumplimiento de la ley y la aplicación de sanciones en caso de su violación. Estos son los retos para dar cumplimiento a los derechos de las ciudadanas. Les agradezco a todas ustedes esta oportunidad de compartir unas palabras sobre este tema tan importante para su servidora, como creo que también para todas y cada una de ustedes. Muchas gracias. Cantando,